un poco de economía en esta mañana de lunes. Son los últimos días previos a las elecciones del 22 de octubre, donde los candidatos se juegan absolutamente todo. Yo creo que ya está todo definido, igualmente. Van a ser cuidadosos aquellos que quieran conservar lo que han cosechado, y los que tengan que arriesgar, porque saben que vienen de atrás, van a tener que arriesgarlo en estas próximas horas. Vamos a hablar con Berti Venegas Lynch, que es magíster en Economía, Administración de Empresas, 10 años de experiencia en el Banco Santander, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza. Berti, buen día, gracias por tu tiempo. Eduardo Bataglia te saluda. Hola Eduardo, buen día, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. ¿Es una carta ganadora la que exhibió Massa cuando lo menciona a Lavagna? Para mí no, digamos, para mí no, me parece que es más de lo mismo, es más de la tecnocracia intervencionista, me parece, y la manipulación de señales fundamentales para la economía, lo que pretende y lo que ha demostrado Lavagna, que siempre es el comodín de muchos armados políticos, y me parece que no es el camino. Pero bueno, cada espacio recurre a sus estructuras, pero también transmiten cosas con los antecedentes que uno recaba de cada uno. Berti, ¿qué te llama la atención de la película Milei? Hablo de la película Milei y te lo explico. Desde el momento en el que ni siquiera él pensaba en ser candidato hasta el resultado de las PASO. ¿Te llama la atención algo? ¿Es curioso o es sorpresivo que haya tenido 30% de los votos de las primarias, o es más curioso que haya alcanzado un 20 y pico por ciento el oficialismo con la economía como está, ¿no? Un escenario complicado como el de hoy? ¿Qué es más sorpresivo? Bueno, yo te soy franco, las dos cosas. La verdad que, imagínate, Javier, que vos lo conocías de antes que esté incursionando en la política, apuntando a la batalla cultural, creo que la circunstancia también lo fue llevando. Él nunca se propuso esto. Era un académico que pregonaba las ideas de la libertad. Cuando decidió pasar a la política, en un año se sentó en el Congreso con Vicky Villarruel, y en 2 años hizo un armado nacional, provincial y municipal para competir por las elecciones. En las PASO sacó el 30%. La verdad, por supuesto que me sorprende, y es, como decís vos, es una película que uno no jamás hubiera imaginado, que si se quiere guionar eso desde el momento cero que empezó Javier a ser una figura pública, uno realmente no lo hubiera imaginado. Está acostumbrado que las ideas liberales uno esté pregonando un poco en el desierto, pero siempre vienen estas cosas de un comunicador, alguien que hace el clic en la cabeza de la gente, y mueve estanterías, rompe paradigmas. Ya ves que desde que él se lanzó a la política, no se hace otra cosa que hablar de Milei. Si vos pudieras hacer una suerte de clipping o de menciones en radio y televisión de la palabra Milei, el número es una cosa fenomenal, y cuando no está Javier en medios, hay otro político que le ponen en los estudios de televisión una pantalla gigante de Milei preguntándole sobre Milei. También me resulta, por otro lado, que también mencionás, muy sorprendente esto que también decís, con el estado de situación a la que hemos llegado, que Massa tenga esa intención de voto, que creo que va en baja, pero igual a mí me sorprende, pero tiene su explicación, Eduardo. Me parece que Massa, como otros feudos provinciales también ha pasado, son como el clímax de la política. Había una situación de clímax de la política que es del político, el populista, digamos, que es poder hacer esta especie de acuerdo tácito entre las mayorías, entre los votantes, diciendo, generalmente por el tema de la justicia social y el dogma Montaigne, ¿no? Que el pobre es pobre porque el rico es rico, y toda esta cuestión de decir, yo vengo como salvador, sí, a justiciar algo que vos has sido totalmente descartado del sistema. Entonces dame el voto, con lo cual el político se perpetúa en el poder, y el votante, la mayoría vota para explotar a la minoría, y ese es un poco, como te digo, el clímax. Lo que yo veo de gran esperanza es la contrapartida de Massa, la contrapartida de los feudos en provincias donde
el 80% es entre planes sociales y empleados públicos, bueno, que el 30 y pico por ciento, el 40 y pico por ciento en algunos casos haya votado a Javier, me despierta una enorme esperanza, porque quiere decir que la dignidad argentina está de pie. ¿Qué hay que hacer con el Estado? Dame tu receta, más allá de lo que uno ha escuchado de Javier Milei. ¿Cómo se reconvierte el Estado? ¿Cómo se lo hace más eficiente? ¿Qué hay que hacer con aquellas dependencias que tengan quizás demasiada gente empleada y otras que quizás necesiten que se reasignen los agentes del Estado? Dame tu visión. Bueno, yo creo que independientemente de la mirada que tengamos del Estado, aunque creamos unos en el autogobierno, el otro en el Estado mínimo, otro en el Estado presente, otros en los colectivismos, hasta incluso marxistas, creo que en el fondo tenemos que partir de algo que es un hecho, que todo lo que hace el Estado lo hace a través de la violencia, que son los impuestos. Entonces a mí siempre lo que me surge es preguntarnos por qué algo que en definitiva la seguridad, la justicia, la educación y tantos valores importantes para la convivencia, necesitamos que un comité de nosotros mismos, un reducto comité, nos imponga por la fuerza esto y no se pueda generar algo distinto. Eso como pensamiento yo más inclinado en el autogobierno, digamos. Pero tenemos que partir de esa premisa que lo hace por la violencia, con lo cual nos lleva a ser un poco más prudentes cuando le pedimos al gobierno que haga tal cosa, que debería intervenir en tal otra, que regular tal otra y grabar tal otra, ¿no? Porque eso es lo que significa el Estado, pues en definitiva ningún político pone de su propio bolsillo recursos, nos lo saca a nosotros. ¿Te puedo manifestar algo que me hizo ruido? Siempre la Libertad Avanza y Javier Milei a la cabeza ha dicho vamos a estar siempre votando una baja de impuestos, ¿no? Y yo creo que habrá un plan para reconsiderar todo el aspecto tributario en Argentina a partir del 10 de diciembre si Milei es electo presidente. Cuando votaron, por ejemplo, por la reforma del tema del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que se reconsideró todo. Digo, la medida del gobierno, que muchos la tildaron de oportunista o de electoralista, eso se refrendó con una ley en el Congreso. Digo, ¿te cierra como economista eso, no sabiendo de dónde sale el dinero para reducir ganancias de esa manera? A mí me parece que siempre bajar impuestos es una buena noticia. Coincidimos. Por supuesto que las intenciones de Massa no son esas, las intenciones de Massa son el clientelismo oportunista, la cosa electoralista, y ya ves con todo esto que está despilfarrando y genera también más inflación con las heladeras, las bicicletas, es una especie de espanto, digamos, dónde está el motivo o que lo empuja más a hacer este tipo de cosas. Ahora, fuera de cualquier explicación de los motivos, como coincidimos, Eduardo, bajar impuestos es importante. Esos impuestos son para 2024, ahora en el plano de la economía que me preguntás, es para 2024. De manera que me parece también saludable que los políticos le empiecen a correr también de atrás y no estar esperando a que, bueno, primero hay que bajar el gasto que no viene nunca más. Entonces, dadas las circunstancias, eso creo que hay que votarlo siempre a favor. A mí me llamó la atención, y no quiero hacer algo personal con Laspina, porque fue él el que justo haciendo zapping lo vi diciendo esto, que desde el recinto se agarraba la cabeza y decía cómo es posible que se vote esto si las intenciones son tal y tal cosa, que en eso coincido, pero nos lleva a la hiperinflación. Entonces yo le preguntaría a Laspina o a cualquier otro que tiene esta posición, digo, si Juntos por el Cambio está en una carrera electoralista hacia el gobierno nacional, que quiere ser gobierno, como este cambio de baja de impuestos va a ser para 2024, ¿por qué dicen que lleva la hiperinflación? ¿O acaso tienen unas anteojeras que lo único que están viendo es el bolsillo del contribuyente? ¿Hay alguna posibilidad que sea la reducción del gasto, como ellos también vienen hablando? ¿O me está diciendo que no van a reducir el gasto? Entonces, quien asuma el gobierno va a tener que ajustar las cuentas y forzosamente, debido a esta baja impositiva que aplaudo, de vuelta, no por los motivos, sino por el efecto, hay que bajar el gasto. Pero déjame, si tengo un minutito más, claro. Eduardo, dijiste algo que me parece clave, que es conceptual, espero ser claro. Decís cómo hacer el Estado más eficiente. Y esto es un tema que es muy importante y es clave. El Estado no puede ser eficiente
el Estado no puede ser eficiente. Todo lo que hace el Estado, incluso con los propósitos más nobles, consume capital. Y este es el tema clave. ¿Por qué? Porque el Estado, como no pone el político de su bolsillo, lo que hace es extrae coactivamente recursos del sector productivo que el mercado ya asignó en determinadas direcciones. Por ejemplo, te soy con un ejemplo burdo. Sí. Tiene el Estado, le arranca recursos al bicicletero, al verdulero, al panadero y al que hace tambores para poner una pirámide en la plaza del pueblo. Sí. Esto obviamente consume capital y es claro porque me decís, bueno, ¿para qué quieren una pirámide y está sacando recursos del sector privado? Pero pasa en todos los órdenes de la vida, hasta incluso suponte en la educación. Esto no quiere decir que porque esté diciendo esto estoy en contra de la educación, simplemente digo, la gente, de hecho lo manifiesta todo el tiempo, cree que la educación es el factor de cambio. Ahora, si vos lo hacés por un comité de burócratas, además de estar restringiendo todo el oxígeno que necesita y la competencia y la apertura que necesita la educación, quizás la gente lo hubiera hecho en otra dirección a la educación igual, digamos que prioriza la educación, pero quizás mucho más abierta, con programas de María Montessori, suponte, que desarrollan a los chicos a su máxima expresión de acuerdo a sus inclinaciones, el homeschooling y tantas cosas que están restringidas porque tenemos un Ministerio de Educación que dice qué es la educación y lo hace obligatorio y nos trata a todos como que si fuéramos producción de carne en serie. Ya que hablas de educación, una cortita. Cuando Milei dice que es la nueva política, ¿debió pedirle explicaciones a su potencial ministro de Educación cuando hizo esa, a ver, yo no sé cómo llamarle, utilizó una figura no del todo feliz cuando se refirió a sus planes o a lo que puede llegar a ocurrir en un eventual gobierno libertario? Yo coincido con esa calificación, me parece que es poco feliz. Lo conozco a Martín Krause y es una persona que está tan lejos, pero tan lejos de un comentario así. Sí, pero lo hizo, digo, hubo una banalización del Holocausto, entonces yo digo, sí, la nueva política tiene que actuar de otra manera, ¿no? Coincido, yo creo que bueno, es un error, es como digo, y decís vos también, una banalización del asunto. Yo creo que hay tantos otros ejemplos para ilustrar el asunto que me parece que fue algo poco feliz, pero destaco que creo que Martín sería el ministro, no porque sería una secretaría. Creo que sería el secretario de Educación mejor que hemos tenido, te digo, en la historia argentina. Bueno, ya que hablas de ministerio o secretaría, Milei dice afuera el Ministerio de las Mujeres, afuera determinadas carteras. Para llevar a cabo eso, ¿hay que echar gente del Estado? Yo creo que hay que ver dónde está la gente valiosa, por supuesto la gente que ya sabemos, los ñoquis, la gente del CONICET que habla sobre el ano de Batman, todas estas cuestiones, estamos de acuerdo, tus oyentes seguramente también, que hay que quitarlos. Yo y Javier también somos partícipes en el ministerio. Esto de decir todos los empleados públicos son un desastre, son todos ñoquis, no es cierto. Me parece que hay mucha gente valiosa, particularmente te digo yo, en los últimos años en el Santander estuve en contacto con las universidades y dentro de las universidades de gestión pública hay gente valiosísima. Te repito, descartando a los valiosos, es decir, dejando de lado de toda discusión a la gente valiosa que hay en el mundo privado y en el mundo público. ¿Hay que echar gente? Y bueno, sí, en definitiva la gente que realmente es el motivo por el cual está soportándolo el verdulero, el panadero, el carnicero, sí, por supuesto, porque si no terminamos más. Sobre esto le hizo un buen ejemplo Javier a Marcelo Bonelli días pasados en TN, que le decía, bueno, entonces no combatamos el delito porque también viven, los criminales viven de su actividad. ¿Estamos en hiper ya? Bueno, es un tema, digamos, de límites. Estamos en esa dirección, estamos claramente en esa dirección, lamentablemente. ¿Cuál es el límite? Digo, ¿qué número mensual de inflación marca una hiper? Bueno, por eso te digo, hay distintas convenciones respecto a eso. El punto es que la gente está comprando leche en cuotas, que no da más, que realmente la gente que es changarín, que vive del mango, que cobra en negro, esa gente es la que está sufriendo, digamos, una hiper ahora mismo.
en definitiva ni siquiera tiene la capacidad de cubrirse de la inflación, por eso se dice que la inflación afecta a los más pobres, porque está totalmente indefensa, no tiene capacidad de ahorro, y si la tuviera, no puede acceder suponte al dólar ahorro y este tipo de cosas que la usamos nosotros para viajar. Es una cosa que también esas asimetrías son la verdad infelices y muy patéticas. Uh-huh. La última, Berti, agradeciendo tu tiempo. ¿Crees que hay que cambiar el hecho de cómo se vota en Argentina? Es decir, yo miro hacia atrás y recuerdo, tengo el gráfico que hice en el mes de enero. Empezamos a votar en La Pampa en febrero y así en cada una de las provincias cada 15 días. Todo un año hablando de elecciones. Digo, ¿propiciarías, desde el Congreso, un cambio para que se vote cada 2 años, una vez unificado en todo el país y no perdamos tiempo y construyamos la Argentina que queremos? Yo creo que sí, yo coincido. Ha sido un tema también electoralista. Yo creo, por lo menos en mi visión, que también este desdoblamiento ha sido para con este arrastre que tiene Javier en las boletas también para evitarlo, y una serie de manejos. Lo mismo pasó en Cava, que el electrónico, que además el papel confuso para todo el mundo, sumado a también esta cuestión de la lista sábana que ya conocemos. Está todo hecho para que como que nada cambie. Sí, pero yo digo sin mirarse el ombligo, pensando en lo desgastante que es para la población escuchar hablar de elecciones, no desde febrero, porque ya el año pasado ya se hablaba de eventuales candidatos y demás. No podemos estar la vida hablando de un proceso electoral. Sí, no fue la intención de llevar agua a mi molino. No. Te digo, independiente de cualquier circunstancia puntual. Estoy de acuerdo, pero por supuesto estoy de acuerdo. Hasta incluso yo creo que hay mucha gente que va a votar más ahora en las elecciones generales porque está podrida que la arrastren 300 veces que las paso, cuando en realidad también tendrían que ser internas de los propios partidos y presentar uno para las elecciones generales, como es en cualquier parte del mundo, me parece. Bien. Berti, muchísimas gracias. Es la primera vez que hablamos, ¿no? No habíamos hablado antes. Y fue un placer, Eduardo. Bueno, igual, gracias por haber hablado con nosotros. Un abrazo grande. Berti Venegas Lynch, magíster en Economía, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza.